Sistemas militares, terrestres, marítimos, aéreos. Su canal digital en la defensa de nuestra cultura e historia naval, marítima, militar y aérea. Conjuntamente con el Mote 583. Presenta. Programa en vivo, 583-004. Hoy el tema a tratar es: desde los primeros submarinos chilenos en 1917 y el naufragio del Itata, hasta la sublevación de la Marina en 1931. Con el escritor José Miguel Huerta. Y nuestros panelistas, don Patricio Herrera, don Ernesto Paredes. Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente en un programa más en vivo. Antes de comenzar quisiera presentarles primero que nada a nuestro panelista invitado estable. Ahí vamos a tenerlo más seguido con nosotros, don Patricio Herrera. Muy buenas noches, don Pato, ¿cómo estamos? Buenas noches, querido amigo. Muy contento porque vamos a conversar de un tema que pienso que para tu audiencia es muy atractivo. Son dos áreas que una de ellas bastante desconocida y que es bueno que un erudito como el caso de José Miguel nos deje claro en muchos aspectos históricos interesantísimos. Gracias por invitarme. No, pues te saques de la casa, amigo. Sigue. Eso espero. Eso esperamos. Como hemos dicho otras oportunidades, un país que no recuerda su historia está obligado a repetir sus errores. Vamos entonces hoy día a conversar con nuestro invitado, ya un ex cadete naval también. Pues hay algunos que les duele que yo diga eso, pero bueno, vamos amigos. Hoy día tenemos como invitado al escritor don José Miguel Huerta Marín, autor del libro En la senda del almirante, que vamos a conversar ahí sobre hitos navales, como la navegación del primer submarino chileno a Chile, sobre la travesía del Canal de Panamá, sobre el rescate de los náufragos del vapor Itata en 1922 y la sublevación de la escuadra, o mejor dicho, la mediación de la sublevación de la escuadra en el año 1931. Sobre todos esos temas trata el libro y ahí nos va a hablar José Miguel. Y según entiendo, el personaje principal es el señor contraalmirante don Luis Muñoz Artigas, si es que no estoy equivocado. Así que vamos a preguntarle a don José Miguel. Don José Miguel, me disculpas un ratito, pero vamos a presentar a nuestro otro panelista. Ahí lo vamos a agregar. ¿Cómo está, don Ernesto? Muy buenas noches. Parece que no me escucha, Ernesto. No, está como pegado. Mientras aparece don Ernesto, querido Pedro, el relato de este libro es muy atractivo porque es novelado. Entonces ahí voy a tener la oportunidad de preguntarle a José Miguel si fue efectivo o fue novela el episodio romántico que une algunos de los elementos históricos de la novela. Eso. Vamos. Bueno, antes que todo, muy buenas noches. Buenas noches. Agradecido con Pedro que me incorpore en esta oportunidad en su programa que requete contra interesante. Pero mi carreta Patricio Herrera me está pidiendo que devele un secreto. Top secret. No, pero no hay problema. Mira, este es mi cuarto libro, de los cuales 3 están relacionados con nuestra querida Marina de Chile. Y el primero de ellos, que fue Hijos de dos Guerras, es casi una crónica, porque es la historia de una familia osornina, yo vivo en Osorno, digámoslo, que desciende de un abuelo croata y de un abuelo alemán. El abuelo alemán llegó a Chile como el tripulante más joven del buque Dresden. Y el abuelo croata peleó en la Segunda Guerra Mundial a favor de Alemania y llegó a Chile después de la Segunda Guerra y por eso se llama Hijos de dos Guerras. Pero ¿por qué me refiero a esto? Porque tuvo algunas críticas que me dijeron que era un poquito árido, era muy, a pesar de que hay una historia que es real, súper dramática, de la huida de esta gente desde Croacia hacia Austria y de Austria cruzando, al final llegan a Argentina, Chile. Alguien me dijo, oye, pero
a tu libro le falta cebolla, me dijeron. Entonces, como este contraalmirante, don Luis Muñoz Artigas, es el hermano de mi abuela. ¿Ah? Es el hermano de mi abuela, doña Lucrecia Muñoz Artigas. Ahí está el almirante. Sí. Y tiene la particularidad, yo lo conocí muy viejito, y a la viuda él la conocí bastante más. Tiene la particularidad que en su matrimonio no tuvo hijos, por lo tanto no tiene descendencia. Y no sé si es muy bonito que lo diga, pero yo me aproveché de eso. Y amigo Patricio Herrera, toda la parte romántica, todo eso es parte de la novela. Porque fíjate que me quedó gustando esto de escribir historias noveladas. Si bien es cierto, en lo que es historia propiamente tal, yo soy súper acucioso y, digamos así en términos menos formales, soy muy mateo y estudio mucho antes de llevar todo al papel, aunque ahora no existe el papel casi, pero me gusta esto de insertar algunos personajes para que se vaya de alguna forma narrando el libro en términos más amenos. Y yo siempre hago mención a que cuando yo era muy joven, preadolescente, yo me fascinaba leyendo a Jorge Inostroza, el Adiós al Séptimo de Línea, los Usares Trágicos, el Ministro Portales, etc. Que al final es historia novelada. En el Adiós al Séptimo de Línea, el personaje principal, que era esta espía chilena, ¿cierto? Leonora Latorre, ¿cierto? Nunca se supo si existió o no existió, pero la historia que se va desarrollando alrededor de ese personaje es real. Bueno, aquí pasa lo mismo. Y yo me aproveché de que mi tío abuelo no tuvo descendencia y Patricio, me da culpa, le inventé un romance. No, está magistral porque nos incorpora un elemento especial para poder seguirlo a él en su devenir histórico y el desenlace estupendo, no lo vamos a decir para que los futuros lectores lo Fíjate disfruten que como lo disfruté yo. Pero no, la estamos gente, claros, sí. la gente que ha Sabemos que es terminado de novela. leer el libro, Patricio, Oye, me ha dicho, disculpa José Miguel. dime. Quiero dejar en claro al tiro, Leonora Latorre no existió. Juan Buendía sí. Así tenía entendido. Alberto Tampoco. Cobos tampoco. Rafael Torreblanca sí. Ese sí. Para Bueno, todos los lectores de Dios al Séptimo de Línea. sí, Bueno, el Rafael Torreblanca clavó la bandera en Pisagua. Rafael Torreblanca. yo diría que fue Amador Barriento. No, pero Amador Barrientos mi- dirigió. Bueno, Ahí tenemos otro tema, ¿eh? Pero Lo vamos a yo diría conversar, que yo creo, en el futuro. fue Amador Barriento el que clavó la bandera. Sí, viejo, pero es que él está hablando de otra bandera que se clavó en la cima más alta del cerro completo de que está frente a Ah, Pisagua. Tú estabas claro. hablando de la primera ola cuando llegó en Pisagua, la primera ola que él puso en un montículo Barrientos. Pero Torreblanca la puso arriba en un poste del telégrafo. No es por Pero yo creo entrar que lo vamos a conversar en otra oportunidad. no es por entrar en discusiones, pero yo creo que la primera bandera que se clavó sobre un montículo Barrientos. fue Sí, en ese fue sentido sí. fue fatal para los enemigos, porque ese hombre que terminó con su guerrera con no sé cuántas balas y por efecto de un milagro no murió, Amador Barrientos. Esa bandera clavada en ese promontorio fue la que alentó a las tropas que venían de atrás. Pero bueno, estamos hablando de mi tío bisabuelo, don Luis Muñoz Artigas, de quien, como te digo yo, me aproveché que no tuvo familia y le inventé un romance. Y lo que tú me decías, Patricio, por supuesto que no voy a comentar el final, pero de las 3 o 4 personas que han terminado el libro, me han hecho más o menos el mismo comentario. Y créeme que yo no tuve la intención de mantener en absoluto el suspenso respecto a este personaje. Pero me han dicho, oye, estuve todo el tiempo leyendo el libro y quería saber qué había pasado con este amor. ¿Ah? Y bueno, al final se sabe lo que pasó, pero lo vamos a dejar en incógnita. Eso. José Miguel, a ver, te hago un par de preguntas yo Las que dirigidas quieran. al libro. Yo reconozco que no lo he leído. Permiso. Ya. Adelante, todos tenemos aquí un vasito Pero de agua. estuve Lo compré, sí, por en la internet. región Lo he metropolitana leído. y la quinta región y llegué con una bronquitis acá, ¿no? Pero ya no me mató. El pato te sacó por malos pasos.
Todo lo contrario, don Patricio me trató pero como un príncipe, inmerecidamente. Lo disfrutamos Sí. mucho. Sí, fue muy agradable, se me hizo corto. A mí también, amigo. Ahí Espero que lo entró repitamos. Ernesto de nuevo, a ver si le Pero Pedro, tú me podemos. querías una pregunta, perdona. Sí, a ver si nos escucha Ernesto ahora. Parece que no nos escucha. Ernesto. Tiene que activar el micrófono, creo yo, ¿no? Sí. Sí, fuerte y claro. Hoy justo se cayó. Bueno, de las preguntas para José Miguel. José Miguel, tú me podrías, así, no contar el libro completo, pero darme un pequeño resumen de lo que es el viaje de los submarinos a Chile. Sí, claro. Más o menos qué es lo que trata el libro, me refiero. Sí, mira, yo creo que este tema de los 6 submarinos, la génesis de esto está en que en algún minuto en la Gran Bretaña tenía comprometido 2 submarinos con Chile, El Iquique y el Antofagasta. afirmativa, y que eso nunca se cumplió porque llegó la Primera Guerra Mundial y, bueno, la Gran Bretaña tomó sus submarinos para su uso y nunca llegaron. Y después, también en esos años, estamos hablando entre 1914, ¿cierto? Resulta que en Estados Unidos se estaban fabricando más submarinos para la Gran Bretaña, de estos H. ¿Ah? H significa Holland. Sí. Y ahí hubo, creo yo, dos personajes que fueron muy importantes en que finalmente esos submarinos pudieran tomar la bandera chilena, entre comillas, y curiosamente un 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Uno de ellos fue el embajador chileno en Gran Bretaña, don Agustín Edwards McClure, quien se manejó muy bien en términos diplomáticos y consiguió que la Gran Bretaña nos compensara la pérdida que tuvimos con los anteriores submarinos, ¿cierto? Y no solamente con esto, eran 5 en un comienzo, ¿eh? Cierto. Después se incorporó un sexto. Se compró aparte. Además venían otros buques de superficie en la compensación, que en estos momentos no recuerdo cuáles eran. Pero el punto es que ahí hubo una maniobra diplomática de mucha astucia y muy bien hecha. Y después cuando ya se envía a las futuras tripulaciones de los 5 submarinos, que finalmente fueron 6 porque Chile incorporó otro más, el sexto, y estaba un poquito como dilatándose porque estaba la guerra de por medio y el tema de que Chile era un país neutral y que Estados Unidos en principio no entraba precisamente en la guerra, después entró. Ahí estuvo la astucia, diría yo, y la osadía del almirante Luis Gómez Carreño, que tenía también sus contactos en Estados Unidos y de alguna forma logró que se izaran nuestro pabellón en esos 6 submarinos y un día 4 de julio, independencia de los Estados Unidos, se izó nuestro pabellón en los 6 submarinos. Bueno, y después vino todo el tema de nuestra vida acá, porque esto estamos hablando que está en Groton, en Connecticut. Connecticut está al norte de Nueva York por el Atlántico, casi en la frontera con Canadá. Ahí hay En la un río base de el New Thames. London. ¿Ah? ¿Estaban en New London? Exactamente. New London, cuando termina ese río, el Thames, al norte, en la ribera norte, digamos, está New London y al frente está Groton. Groton es la base de submarinos y la fábrica de submarinos de todos Estados Unidos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay una base de submarinos. Ahí hay un museo fantástico que yo publico una foto de la entrada de la base de submarinos que me la tomó un hijo mío que estaba en Estados Unidos y fue especialmente, viajó como 500 kilómetros para que me enviara esa foto. Entonces, esa travesía no fue menor, pues, Pedro y Patricio, porque ustedes comprenderán que eran unos tubos, ¿sí? Era de lo primero, ¿ah? No como ahora. ¿Ah? Y tuvieron que navegar toda esta cantidad de millas
incluso con un tremendo temporal ahí en el Cabo Hatteras, que se llama, que más o menos frente a las Virginias. Como te digo, sortearon ese tremendo temporal y venían con estos dos buques de apoyo, en el cual venía el almirante Gómez Carreño al mando, y en uno de los dos, curiosamente, venía, y esto como anécdota, que me lo contaron a última hora, pero yo lo logré incorporar, venía el piloto Luis Pardo Villalón. Creo que fue una de sus últimas navegaciones. Bueno, estuvieron en Cuba antes de Fidel, fueron de los primeros en utilizar el canal de Panamá también, que se había inaugurado el año 14. Y fue una navegación tremenda, no me recuerdo en este momento el montón de millas, pero era por unos buques que en algún momento navegaron por alta mar y que estaban definidos para ser buques más o menos de orilla, no estaban diseñados para alta mar. Entonces fue una tremenda maniobra marinera. Pero no sé si sigo, pero después Dale, viene no, si todo nos interesa. Después viene la parte de la llegada a Chile, que, bueno, como te digo, yo tuve que investigar mucho y quiero aprovechar esta oportunidad porque mucha gente me ayudó con material, pero el que me proporcionó un material muy valioso con respecto puntualmente a los submarinos fue su oficial mayor Carlos Saldivia, que pertenece a la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile. Por eso que yo lo menciono ahí, agradeciéndole. Él tiene mucha información. Claro, no, es una enciclopedia y tiene muy buena Sí, voluntad, que también no es corriente en la gente muy sabia. Bueno, el asunto es que esto fue un hito popular, porque fíjate que los estaban esperando en cada puerto, se transformó en una fiesta esto, en Antofagasta, en Iquique, ahí hay una anécdota que yo narro con respecto al piloto Pardo, que lo podemos comentar después. Cuando llegan después de recalar en varios puertos, llegan a Valparaíso, era un suceso de tal magnitud que la empresa de ferrocarriles del Estado tuvo que poner trenes especiales desde Santiago a Valparaíso con la gente que quería ir a ver los submarinos estos. Y lo mismo pasó en Talcahuano. Hubo que poner trenes especiales de Concepción a Talcahuano. Entonces fue un hito histórico, diría yo, del que poco se habla. Y bueno, tocó que este tío abuelo mío, que después fue almirante, don Luis Muñoz Artiga, que era teniente primero en esa época, venía como segundo comandante de uno de los submarinos del H1. Y curiosamente, el comandante de esa unidad era el futuro almirante Luis von Schroeders, con quien después la vida los vuelve a juntar en el tiempo de la sublevación de la escuadra. Entonces, bueno, yo como te digo, siempre supe de este tío mío y acá atrás se ve poco, porque lo tengo cubierto con un... ¿Me puedo parar 30 segundos? y dale nomás, tranquilo, con toda confianza. Yo tengo como herencia el uniforme de Luis Muñoz Artigas cuando era capitán de fragata, con levita, una maravilla, para mí esto es una joya. Oh, Esto es de museo, y sí, él lo usó. Era bajito, parece. Y aquí lo tengo, pues, como una joya en mi casa, lo tengo cubierto con un plástico para que no se me ensucie. para Entonces, protegerlo. claro, yo siempre supe de este tío abuelo mío. Sabía que era de los primeros submarinistas, pero en la medida que fui investigando y me di cuenta que había participado en varios hitos, pero digamos que los tres principales son el de los submarinos, el del Itata, que fue un tema muy polémico, y lo de la sublevación de la Marina del 31. Eso a grandes rasgos, amigo. Eso, amigo. Patricio, ¿alguna pregunta? ¿Algo en especial? A un momento que entiendo sí que es histórico, que es el rescate del H3 Rucumilla. Entiendo que eso es real, ¿no es cierto, José Miguel? Sí, bueno, después que llegan, al poco rato, digamos, el Rucumilla, porque quisiera recalcar también que todos estos submarinos tenían nombres de mujeres indígenas.
lo cual en lo personal yo valoro mucho, porque yo soy una gran admiración del pueblo mapuche, como dice mi amigo Patricio Herrera. No existe el pueblo araucano, es pueblo mapuche, o huilliche, como le quieran llamar, pero son puras mujeres indígenas de gran valía por diferentes razones, y una de ellas era el Rucumilla, que creo que era el H3. Sí, H3. Y, Es que discúlpame, José Miguel, es que quiero llevarte específicamente, interrumpir un poquito tu relato tan cronológico, porque quisiera destacar de ese capítulo, y ahora me está confirmando que es real, porque si fuera novelado, obviamente no tendría tanto interés. Pero para los que están escuchando, en ese momento nuestro autor relata una situación especial que se dio a ese submarino que no pudo emerger y finalmente se fue a fondo y vino una serie de situaciones extremadamente tensionales y creo que lo más, para mí, forma de pensar, puedo estar equivocado, pero para mí forma de pensar, creo que lo que yo quisiera más destacar junto contigo es el temple primero del comandante del Solar, comandante del buque, de la tripulación, y cómo lograron mantener la calma cuando el buque entero queda oscuro y todo era incierto y no había comunicaciones y no había nada y lo único que se esperaba que era tal vez la muerte. Entonces, me gustaría que tú nos comentaras, no tanto desde el punto de vista como está escrito en el libro, porque nuestros oyentes lo van a leer, espero, sino Sí, todos que queramos lo la mismo. otra, claro, la otra parte yo quisiera que tú nos acompañaras un poco a desarrollar la parte humana, la parte de sí, formación de los oficiales, la lealtad del personal que reaccionó adecuadamente. Quisiera que escudriñáramos por ese lado. ¿Qué te parece? sí, por supuesto. En ese capítulo no hay nada que sea novela. Y yo tuve acceso a bastante información porque justamente don Luis Muñoz Artigas en esa oportunidad le tocó actuar como parte del asesor del almirante que tuvo que hacer después toda la investigación. Y bueno, fue una situación dramática, Patricio, porque yo creo que fue, si uno ese capítulo lo saca, ese puro capítulo es para una película, si fuera un submarino gringo. Exacto. Porque, mira, bueno, tú sabes que los accidentes no existen. No, siempre hay un factor humano que causa lo que nosotros llamamos accidente. ¿Ya? El otro día me pité, como se dice, un neumático camino a Valdivia para acá de noche. Y no fue porque tuve la mala suerte de caer en un hoyo, sino que porque alguien no se preocupó de reparar ese hoyo. O sea, siempre hay una falla humana. Y en este caso empezó a entrar agua en la zona de popa del submarino. Estaban haciendo unas pruebas en Talcahuano. Empezó a entrar agua y he sabido que el agua salada mezclada con los ácidos que se ve que tienen las baterías produce un gas que es ultra venenoso. Sí. Y esto se produce en definitiva por una falla, o alguien no cerró bien la llave de paso y se les quedó abierta y empezó a entrar el agua, o como eran estos submarinos gringos, la llave funcionaba al revés. Y alguien que creyó cerrarla la abrió. Pero ¿a dónde viene el drama? Y la película, digo yo. Porque empiezan a tener que evacuar los compartimentos de popa por el gas y por el agua. Y el submarino, claro, se empieza a inclinar y resulta que entre los compartimentos siempre hay cables y tubos que atraviesan y el gas se seguía filtrando. Y esto fue una cuestión de un montón de horas. Y lo que dice Patricio es remarcable porque, claro, ahí estuvo la disciplina militar de la gente, porque bueno, se cortó la luz, no tenían, no tenían electricidad, por lo tanto no tenían luz, que no es lo mismo electricidad que luz, ¿cierto? Y a oscuras, esta gente le empezaba a subir el agua, primero hasta los tobillos, después hasta las rodillas, y empezaba a penetrar el gas. Terminaron en el compartimento de proa. Y esto varias horas. Créeme que yo soy claustrofóbico, así que yo creo que me haría un infarto. Yo siempre dije, si hubiera seguido en la Marina no podría haber sido submarinista. Y otro factor, José Miguel, que el problema que hubo con el teléfono, que los dejó incomunicados. Exacto. Bueno, hay un teléfono que normalmente cuando tienes problemas a cierta profundidad
sube con un boyarín que se llama, ¿cierto? Y resulta que el cable del boyarín se enredó y no subió el teléfono. Así que quedaron totalmente incomunicados y este Aristides del Solar, el comandante que estoy investigando, oye, porque esa vida es bien interesante, de ese marino. Y logró contener en el buen sentido, contener en el sentido emocional a su tripulación. Que por supuesto que muchos tienen que haber entrado en pánico, porque Más que ahí abajo seguro. no era mucho la profundidad, creo que eran como 19 metros, pero estaban bajo el agua con un submarino que se seguía inundando. Bueno, terminan todo en el compartimiento de proa y bueno, ahí viene el salvamento. Hubo hechos fortuitos que también favorecieron, porque había un patrullero arriba dando vueltas que se dio cuenta que algo había pasado. Primero mandaron a un buzo que logró desatar el cable del teléfono y ahí lograron dar información. Pero bueno, ¿para qué vamos a contar la historia entera, cierto? Pero lo que tú dices, Claro. Patricio, es muy importante. Hay una situación humana muy complicada que, insisto, a mí no me hubiera gustado vivir eso, ese encierro, esa oscuridad, esa incertidumbre de si vas a salir vivo o no. Y imagínate en una sumersión de prueba que se hizo, ¿sí? Que se Otro supone... aspecto, José Miguel, que yo quisiera destacar es que dentro de la dotación había gente bisoña, no tenían experiencia. Y esas personas, cuando se produce el apagón, porque imagínate, ellos están metidos en un tubo bajo el agua, se apaga la luz y se apaga absolutamente, o sea, no te ven ni las manos. Claro. Y los entrenados, los antiguos, mantienen la calma, reciben las órdenes del comandante y cumplen Bueno, las órdenes. Y logran contener, sin en el violencia, sumario sin que se golpes, hizo, sino que simplemente hablándole. Entonces, Oye, si bien es cierto, esos bisoños entraron en desesperación, que era lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros, pero esa calma, esa sapiencia de los más antiguos y obediencia al comandante, a pesar de la situación que se encontraba, logró calmar a estos que podrían haber generado una situación de conflicto tremenda. y habían un varios chiporros ahí. comentario, ¿puedo hacer un comentario? A todo esto, yo no sé si les he comentado a usted, mi padre fue submarinista, Ah, qué buena. ¿ya? Y Sí, pues sí, yo él sé. estuvo en los submarinos, si no me equivoco, los tipo O, porque los H terminaron, aunque los dieron de baja, Los algunos como Oberon. el 53. No, No, él llegó no. hasta el Simpson, de segundo comandante del Simpson, de los tipos balao o tipo flota. No, los Oberon son posteriores, José Posteriores, Miguel. claro. Muy posteriores. Esos fueron contemporáneos de nosotros en la década del Ya. 70. Oh, Sí. Fueron los anteriores ya. ¿cómo se llama? Al alemán. Perfecto. Oye, tú mencionaste algo muy importante, Patricio, que después en el sumario sale a relucir, ¿eh? Que hubo peticiones anteriores, precisamente del comandante de Ferrari, sobre la poca instrucción que habían recibido las tripulaciones, salvo los que habían llegado desde los Estados Unidos con estos submarinos. Entonces, Exactamente. no había un adiestramiento adecuado y eso también influyó. Y entonces, más valor aún tiene la oficialidad del Rucumilla, que logró contener, como te digo yo, psicológicamente contener a varios chiporros y gente joven que podría haber entrado en pánico, se podría haber formado ahí una tremenda tole-tole, pues, y lo Exactamente. contuvieron. Bueno, finalmente lograron sacar los submarinos y también ahí operó un poquito la suerte, porque justo estaban frente al molo, que habían unas grúas flotantes trabajando y que tuvieron la capacidad de levantar este submarino y al final lo reflotaron. Ahí en el libro hay una foto que ya está reflotada con algunas averías. Pero fue un capítulo bien extraño y poco sabido, de lo que es nuestra historia naval. La gracia que yo le encuentro a ese capítulo, José Miguel, es que a nuestros amigos civiles que van a leer el libro, porque los navales conocemos lo que es el entrenamiento de los submarinistas chilenos, pero los civiles van a conocer un poquito lo que significa estar metido en esos tubos. Hace tiempo atrás hubo una producción cinematográfica muy buena, La Casa del Octubre Rojo,
donde Sí. mostraron lo que Hace pasaba los- dentro de un submarino alemán que era perseguido en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se ve lo que ocurre adentro, o sea, la fortaleza espiritual que hay que tener, la Disculpa que te templanza. interrumpa, Pato, un poquito. El Octubre Rojo es del submarino ruso. Ruso, eso. Sí, eso es soviético, sí, soviético. Sí. No. Pero ahí actúa Sean Connery magistralmente como comandante. Lo interesante, Y claro, yo tengo claro, totalmente de acuerdo, Pedro. Pero lo interesante, lo rescatable es que yo decía que nuestros amigos civiles vean lo que significa para una persona que tiene esa especialidad, que la eligió libremente, que nadie lo mandó a ser submarinista, la elige libremente, pero sabe que se va a ver o puede verse enfrentado a una situación como esa. Lo que dice José Miguel, fue una tremenda fortuna que esta emergencia haya ocurrido en Talcahuano, porque finalmente el buque toca fondo y ahí queda en un fondo razonable para poder auxiliarlo. Pero si hubiese sido zarpando desde la boca grande o la boca chica de Alcahuano, zarpando habrían encontrado 50 metros, 60 metros de profundidad, y ahí las cosas habrían cambiado, ¿te no, fijas? nunca Habría más, sido, nunca más. claro, ¿te fijas? Entonces, Fatales. claro, es un tremendo capítulo, José Miguel, o sea, del libro, ese capítulo me impactó fuerte, y el otro que vas a comentar enseguida, que también lo vamos a comentar un ratito, es la situación del 30, cuando se produce esta sublevación y todo lo que ello conlleva ahí, que también está muy bien relatado por tu pluma. Bueno, sí. También yo, el tema del Itata también Sí, me ocupé Cuéntanos del bastante de Itata. ello. Cuéntanos del Itata. Mira, yo tenía, si tú buscas en YouTube el hundimiento del Itata, bueno, como estamos en Chile, todo se exagera y hablan del Titanic chileno, ¿cierto? Porque no tiene ninguna. Claro que murieron, no me acuerdo en este momento, una cantidad importante de civiles, ¿ah? De sí, gente fue una humilde tremenda incluso. tragedia, una tremenda tragedia. Pero en su momento, a mí me llegaba mucho, y lo comenté con un primo hermano mío, no, un primo mío, claro que es el almirante Jorge Huerta, porque su abuelo, el almirante Ismael Huerta Lira, en ese momento era el comandante del buque que fue en rescate del Itata. Se me olvidó el nombre en este minuto. Pero bueno, el tema es que el segundo comandante, curiosamente, era don Luis Muñoz Artiga, que el comandante era el capitán de navío Ismael Huerta Lira, y el segundo comandante era don Luis Muñoz Artiga, que en ese momento era corbeta. Y a mí siempre me había llamado la atención que en esas, el Chacabuco era el buque, que en esas crónicas que hay, esos videos que tienen bastante de cinematografía, digamos, le pegaban unos golpes muy duros a la Marina por la demora en que se había demorado el Chacabuco en llegar ahí a Coquimbo. Incluso en alguna parte yo escuché una cuestión que es una aberración, que el entonces capitán de navío Huerta Lira como que se había hecho un poquito de rogar para no gastar carbón. Si ustedes buscan en YouTube, por ahí hay unos videos en que se menciona eso. Yo lo comenté en esa oportunidad con mi primo, con Jorge Huerta Dansmore, que fue con vicealmirante. Y bueno, me ocupé mucho de investigar qué había pasado. Y la verdad era otra, pues oye, porque resulta que la escuadra estaba en maniobra en Coquimbo, ¿cierto? Y esto del Itata, bueno, había cierta distancia, no me acuerdo en este momento los puertos, pero en esa época estaban al ancla y estaban con las máquinas detenidas, todos los buques de la escuadra. Y no era nada llegar y echar a andar las máquinas, porque eran buques a carbón y a vapor, ¿cierto? Entonces tenían que hacer un recorrido, y se produjeron una serie de inconvenientes. El médico de a bordo del Chacabuco estaba en tierra atendiendo a un lazareto, ¿ah? De niñitos, de niños sin padre y madre, huérfanos, y obviamente para ir a un rescate de un naufragio, tú tienes que ir con el médico, ¿no? Lo mínimo. Claro. Había un paro
un paro en el servicio de agua potable en Coquimbo, que era obviamente requerido para el tema del vapor. Entonces, claro, hubo una demora. Y esa demora puede ser que haya causado más víctimas. Al final rescataron a 2 náufragos nomás, porque fue un naufragio tremendo. Pero la Marina no tuvo ninguna responsabilidad. Y todos ¿cómo se llama? Estos que hacen películas, Guionistas, productores. productores, pues, siempre tienen una orientación política, digamos, que donde pueden perjudicar a las Fuerzas Armadas con algún comentario venenoso, lo hacen. Y habían deslizado ese comentario como que Huerta Lira no había querido ir porque no quería gastar carbón. Y la verdad es absolutamente opuesta. Por eso que yo soy muy minucioso en dar los argumentos de por qué el Chacabuco se demoró en llegar allá. Ahora, el accidente del Itata fue también un error, porque ese buque había participado en la guerra del Pacífico, después en la guerra civil, y después cuando pasó a ser un buque de carga, se le hicieron algunas modificaciones, se le construyó una tercera cubierta, y resulta que me explicaba un ingeniero naval de acá de Valdivia, que cuando un buque tú le construyes sobre el original, pierde el eje, pierde el punto de equilibrio. El centro de gravedad. Claro. Exacto. Y más encima el buque iba con carga viva, con vacunos y ovejunos, que tampoco no son fáciles de trincar, pues son cargas en movimiento. Entonces vino un oleaje, un temporal salvaje, y el buque ya no reunía las condiciones marineras. Entonces, me encantaría que ustedes buscaran el naufragio del Itata en YouTube y se van a dar cuenta que hay unos videos tan tendenciosos, y que por eso yo, cuando supe que el futuro almirante Muñoz Artigas, y más encima mi tío abuelo Huerta Lira, mi tío bisabuelo Huerta Lira, habían participado juntos en este capítulo, me metí mucho en ello y empecé a tratar de hacer como un poquito de abogado de mis parientes, porque la realidad fue absolutamente opuesta a lo que se narra en esos videos. Oye, bueno, y los que hemos vestido uniforme y los que hemos transitado por la Marina durante 30 años, le podemos decir a nuestros auditores que jamás un marino va a poner por encima de la ayuda a la vida en el mar, el auxilio a la vida en el mar, un montón de petróleo, un montón de carbón o lo que sea material. No se considera. Las búsquedas a los náufragos, las búsquedas a personas que se accidentan en la orilla, se desplazan lanchas, se desplazan helicópteros, se desplaza infantería marina en botes de goma, se despliega todo el esfuerzo y la parte material pasa a segundo, tercero, cuarto y quinto plano. Ni se menciona. Y se los puedo decir porque participé en salvataje. Entonces, que digan que el comandante escatimaba carbón, que es de otro planeta decir eso. Denme un minuto, por favor. Ernesto, ¿me escuchas ahora? Sí, la verdad las cosas que al pasar, antes que todo, muy buenas noches a todos. Disculpen este problema de conexión. Aunque usted no lo crea, tengo un nodo aquí a mi lado y tengo el otro, y los dos fallaron. Y estoy en este momento con el celular. Con el teléfono. Aquí pasa la ley de Murphy. Cuando uno se prepara, las cosas no salen como uno quiere. Pero si aquí estamos. Ernesto, si del puente falla la corriente. Bueno, afortunadamente tenemos una buena carga en el celular que todavía nos puede aguantar durante un tiempo. Bueno, estamos aquí en este conversatorio. Disculpe la interrupción. Gracias a Pedro por la invitación. A José Miguel, ya nos habíamos visto en la celebración de la Corporación del Patrimonio Marítimo. Y a mi buen amigo Patricio Herrera, que nos estamos viendo en la historia. Nos une la historia y mucho más. Eso es. Un abrazo fuerte, Ernesto. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Sigamos, José Miguel, disculpa la interrupción, que iba a saludar. Oye, Ernesto, nos une la historia y el amor. Sí, pues, sin duda.
sin duda. El amor a la marina, ¿no? El amor a la marina. Pues, Exactamente. siempre le digo a mi señora que ella, claro, es un gran amor, pero yo tengo otro amor. Ella sabe cuál es y no tenemos problema de celo. El segundo amor que tenemos. Claro. Exacto. Y mientras más la conoce uno y más se mete en el tema naval, más enamorado queda. Así es. Y por eso yo le hago tanto empeño a investigar y a publicar y a producir audios, porque lo que estamos haciendo hoy día, pues, qué mejor que gente que es civil y que no ha vestido el uniforme se entere un poco de lo que es la historia naval. Sí, pues además que hay tanta gente que no conoce nuestra historia como país. ¿Para qué vamos a entrar a conversar esos temas? ¿Cierto? Así es. Dediquémonos No es por el momento. al libro. Y algún día, cuando tengas tiempo, vamos a hablar sobre el libro que mostraste hace poquito, antes que saliéramos al aire. La agonía en el mar, el calvario de la Janequeo. Sí. Que tú estás muy ligado al tema del Leucotón. Sí, mi padre era el comandante, así que ahí conversaremos harto rato después. Un día, cuando tú tengas tiempo, vamos a hacer un programa. Un tema que fue tabú mucho tiempo, pero que, bueno, yo he contribuido a hacerlo público y afortunadamente he tenido el apoyo de oficiales importantes de la Marina que opinan que siempre es la verdad. Exactamente. Si retomamos el tema, estimado amigo. Adelante nada más. Hablamos del Itata. ¿Cómo fue la sublevación de la escuadra? Largo ese capítulo. Bueno, aquí yo mencionaba hace poco rato que cuando se trajeron los submarinos, en el H1 venía el comandante, capitán de corbeta Edgardo von Schroeder, y el segundo comandante, el teniente primero Luis Muñoz Artigas, ¿no? El uniforme de capitán de fragata está acá atrás mío. Y la vida nos volvió a juntar, fíjate. Yo para este capítulo tuve que leer varios libros. Uno de ellos escrito por el almirante von Schroeder, que es bien doloroso el libro, porque hubo varias deslealtades internas ahí para con von Schroeder dentro de la Marina. Y entre otras cosas, hay un comentario de él en su libro en que le agradece a Luis Muñoz Artigas que lo haya acompañado en más de una oportunidad en su carrera naval. Bueno, todo esto se origina, qué raro, en nuestro país que haya un problema de desestabilización política, pero había caído Ibáñez y naturalmente había un vacío de poder y el gobierno estaba en manos de un vicepresidente de apellido Truco. Y otra cosa rara, había un problema de presupuesto, fíjate. Qué raro, ¿ah? Cuando nunca pasa eso. Me suena eso. Y la hacienda pública desfinanciada, qué sé yo, y bueno, los políticos empiezan a recortar y entre otras cosas, recortaron los salarios de los empleados públicos y entre ellos de los uniformados. Bueno, y ese fue el motivo, digamos, para los titulares en un comienzo, de por qué se sublevó la suboficialidad de la escuadra. Ojo, con el Latorre encabezando. Ustedes saben que en Latorre, no tengo como, ustedes lo saben perfectamente, pero en su momento era el buque más poderoso de América, ¿no? Tenía un poder de fuego, pero impresionante. Y bueno, los oficiales, la marinería, tomó prisioneros a los oficiales de todas las unidades, aduciendo este motivo económico, y se produjo ahí un tire de encoge, porque era un gobierno provisional muy débil de un señor Truco, vicepresidente, y se le encarga pues, a estos dos oficiales, más un teniente de apellido Huidobro, si no me equivoco, fueron 3 los oficiales que subieron a bordo de la Cámara de Oficiales de la Torre a negociar con esta suboficialidad que estaba encabezada por un par de suboficiales, o uno era sargento creo, que
era como a contrata, oye, habían recién ingresado a la Marina como contador uno o los dos, no recuerdo, y no tenían una carrera naval, digamos, sino que se les había dado un grado, pero eran más bien paisanos con uniforme, pero con liderazgo, porque eran gente que después se supo tenía cierta trayectoria política. Y después también se supo que todo esto está manipulado, mira qué raro también, por el Partido Comunista. Y al extremo que en algún minuto cuando se sentían, digamos, dueños de la situación en los buques, no se cantaba la canción nacional, se cantaba la internacional. ¿Ah? Sí, pues, así fue. Oye, José Miguel, quisiera complementar con un dato un tanto desconocido. La causa principal que detonó este problema fue el proceso de depresión mundial que afectó a Chile. Pero a la sazón, el ministro de Hacienda de Truco, el ministro de Hacienda era nada menos que el hijo de Arturo Prat Chacón. Era don Arturo Prat Carvajal. Chauven, era el nieto. Entiendo que es Carvajal. Bueno, la verdad que no estoy seguro, pero... No, es Carvajal, viejo. Ah, sí, ya tienes razón. Es Carvajal. Entonces, Claro. lo comento simplemente porque es bueno que nuestros escuchas se enteren de todo el entorno. Y es un dato curioso, porque obviamente don Arturo Prat Carvajal, hijo de nuestro gran héroe, en ningún caso hubiese querido perjudicar a las Fuerzas Armadas, sino que la crisis era tan profunda que seguramente no quedó otra salida que partir recortando por las Fuerzas Armadas, pensando tal vez que la formación, que la obediencia, que la no deliberancia iba a mantener a las Fuerzas Armadas en calma. Pero lamentablemente sigamos escuchando a don José Miguel para que nos cuente qué es lo que pasó realmente. Bueno, como te digo, el alto mando de la Marina en esa época, había un almirante Sweat, si no me equivoco, y el alto mando envía al contraalmirante Edgardo von Schroeders, al capitán de navío don Luis Muñoz Artigas, un teniente de apellido Huidobro, a negociar con los líderes de estas tripulaciones que estaban sublevadas. Y ahí están, pues, en la cámara, en la torre, como gato encerrado estos tres personajes, tratando de arreglar las cosas, de que no se derivara una situación violenta. Pero finalmente las negociaciones fracasan, fíjate. Y ahí es donde viene el dolor y las declaraciones que yo transcribo textuales del almirante von Schroeders, que dice algo así como pobre Marina, ¿ah? Otra vez los políticos, una cosa así. Y es desautorizado. Y afuera habían, como en Estados Unidos están los Hawks, ¿cómo se llaman? Los halcones, ¿eh? Y los otros, y las palomas. Habían halcones en el ejército y había una incipiente fuerza aérea que lo único que querían era bombardear a la escuadra. Y de hecho lo hicieron. Bueno, hay teorías ahí. Según el almirante von Schroeders, no tuvieron la capacidad de achuntarle a ni uno. Le pasaron a llegar un poquito, creo que al mismo Rucumilla, Patricio, pero fue una cosa menor. Y bueno, pero se sublevó la marinería en Talcahuano, que esa es otra historia, la batalla de Talcahuano, ¿ah? Simultáneamente, en que el ejército se enfrenta con la marina en Talcahuano, se sublevó la base naval de Quintero, se sublevó se sublevaron los buques que estaban en Talcahuano e incluso comenzaron a navegar hacia el norte para unírsele a estos buques sublevados. O sea, fue un drama, pero de eso. Que afortunadamente, no sé si tuvieron razón al final los halcones, oye, la gente que era partidaria de mayor fuerza con los sublevados, o tenían razón von Schroeders y Muñoz Artigas en tratar de bajarle el perfil a la cosa y lograr una negociación, porque todo radicaba al final en las represalias. Y bueno, al final había un general de ejército que era muy duro y la Fuerza Aérea en esa época pertenecía al ejército. No había la Fuerza Aérea de Chile, sino que los aviones eran del ejército. Y no olvidemos otro factor importante que pesaba en las cabezas de los líderes militares que trataban de controlar esto, que era la revolución bolchevique de 1917. Estaba reciente, estaba fresca la cosa.
Entonces, Claro. cuando la marinería, la tropa, asume el mando de los buques y los buques navegan bajo el mando de sargentos, de suboficiales, se establecen estados mayores, en el norte estados mayores. Entonces, se ve que va viendo una organización. Entonces, era de temer, era de temer. Ahora, en la batalla de Talcahuano, yo me alegro que el personal naval, cuando supo que se estaba desplazando gente de ejército con artillería de militar, no recurrieron a la artillería naval, porque si ellos hubiesen tomado los buques y hubiesen ronzado las baterías hacia las fuerzas militares, habrían despachado a toda esa gente. Y los resultados de esta insurrección habrían sido de un río de sangre. Entonces, eso demuestra que dentro de la marinería habían fracciones, no era un todo, no estaban todos convencidos de lo que estaban haciendo. Había un grupo que estaba por el problema económico, pero había otro grupo que estaba tratando de ser ideologizado. Entonces, ahí había un quiebre. Ese quiebre, pienso yo, que fue el que permitió que no se tomara, no se quisiera participar la artillería naval, porque con un fuego de apoyo naval ahí no queda pero ni al boleto de todos los militares que llegaron a Talcahuano. Bueno, se sabe, habría sido, como dices tú, un río de sangre para ambos lados. Exacto. Yo les fíjate que les miraría esto un lado positivo, ¿ya? Más allá, la capacidad del marino chileno para navegar sin los oficiales. No estoy desmereciendo los oficiales, ¿ah? No, por supuesto. Ya. Pero, o sea, eso de mover los submarinos, que se supone que en aquella época eran bastante más complicados en su parte marinera, digamos, y llegar al otro lado, Coquimbo creo que fue donde llegaron. Sí. ¿O no, don Ernesto? Sí, estoy escuchando atentamente porque estas historias se han contado de diferentes formas. Teníamos, en la corporación teníamos un señor que en una oportunidad expuso el tema, lamentablemente falleció, y daba a saber que se había contactado con algunos protagonistas de aquel entonces, y había hecho algunas entrevistas. Por lo tanto, la fuente era de primera línea prácticamente. Y tal como lo dice Patricio, la verdad de las cosas es que hubiese sido bastante horroroso el resultado final en esa revuelta entre ejército y marina, porque abiertamente estábamos mejor preparados en armamento con respecto al ejército propiamente tal. Así que bien por lo que resultó finalmente, y al parecer la historia es cíclica por las situaciones que se presentaron en el pasado, en el siglo XX también se repitieron, ¿ya? Y no hace mucho también. Por lo tanto, hay que tener bastante precaución con respecto a cuando comienzan estos ruidos de sable que le llaman, que de repente terminan en tragedia y lamentaciones, que es lo peor, porque tal como por ahí lo decía un gran almirante, en una guerra, cualquiera sea guerra civil, sea guerra con algún adversario, con una potencia, con algún país limítrofe, nadie gana, todos pierden. Y aquel que gana, claro que pierde porque pierde vidas humanas. Podrá ganar la guerra, pero pierde vidas humanas. Y peor aún aquel que pierde la guerra. Por lo tanto, la historia nos ha enseñado de que, y así lo dijo Pedro en comienzo también, hay muchos ciudadanos que desconocen nuestra historia. La desconocen completamente. Y eso hace que se repitan los errores en el pasado, se repitan hoy día en el presente. Exactamente. Así que es un tema cíclico prácticamente, el tema de las controversias entre Fuerzas Armadas. Ojalá Dios quiera hoy día no la tengamos. Pero cuando dice el refrán popular que cuando me pisan los callos grito. Y
Y ahí es cuando hay que tener cuidado. O cuando el Así río es. suena por piedras trae. Así es. Así que bien, Fíjate, bien por eso. Sí, Fíjate, Ernesto, que me hiciste recordar que nosotros, cuando yo estaba en servicio, era jefe del Centro de Televisión Naval, tuvimos un interés por investigar un poquito más este episodio histórico. Perdona, pero tuvo un problema, Y me tocó entrevistar a un sobreviviente del motín. tuvo un problema Teniente- técnico, acabo de conectar. ¿Eh? Sí. Ningún problema. Que era el comandante Luna. No sé si llegó almirante. Por lo menos navío estoy seguro que sí llegó. Y él era subteniente para el año 31. Y él, en su entrevista que le hicimos y que está guardada, porque lo grabamos en video, en la entrevista él me contesta que los oficiales, la gran mayoría, estaban de acuerdo con Es verdad. el amotinamiento. La gran mayoría entregó el arma voluntariamente. La gran mayoría dejó en manos del personal algo que ellos encontraban que era imposible de hacerse porque eran oficiales respetuosos de la Constitución, respetuosos de las leyes, respetuosos, pero también estaban absolutamente en contra de las medidas que se habían tomado. Entonces, porque muchas veces en la Armada se analizó este problema como un quiebre entre el personal y los oficiales, porque posteriormente, y lo relata muy bien José Miguel, hay situaciones como la de un comandante que dice, den un paso al frente los que son leales a mí, y nadie da un paso al frente, porque ya el conflicto había escalado. Pero cuando el conflicto nace, es un conflicto, como diríamos ahora, netamente gremial, del problema económico, solamente eso. Y allí estaban de acuerdo oficial y personal. Entonces, después esta cosa se va desvirtuando y se va inclinando hacia la izquierda y en los petitorios que hacían se notaba como la mano de estos preceptores que se habían incorporado a la Marina desde el mundo civil, algunos eran profesores, gente pensante, y del Partido Comunista, tal cual, cómo ellos llevaban esto hacia esto que mencioné hace un rato, hacia un tinte bolchevique, hacia peticiones que para los marineros, los cabos, los sargentos eran extrañas, porque decían, pero si eso no es lo que nosotros queremos pedir, eso no es lo que a nosotros nos interesa. Pero ya Astica, González, ya habían entrado a la cabeza del Estado Mayor, del personal, y ellos eran los que participaban en escribir las peticiones, y el almirante von Scroers no podía decir, aceptar. Y por otro lado, el gobierno se empezó a poner cada vez más rígido y más duro, y finalmente el almirante von Scroers quedó, como se dice en jerga popular, el jamón del sándwich. Claro, que quedó en dos extremos, con un gobierno intransigente y con un Estado Mayor torcido en su objetivo que había originado el movimiento. Entonces, había todo un enrarecimiento del problema. Hay un libro de Patricio Mans, Exactamente. con la versión izquierdista de este problema, que es interesante revisar. El Bueno, de von Scroers, muy interesante, muy completo, pero tiene varias aristas. Mira, yo le voy a hacer un comentario de una época más actual. Mi padre, oye, perdón, ¿se me escucha? Sí, sí se te escucha. sí. Mi padre, que en paz descanse, decía que para la época de los 70, cuando hubo un movimiento ahí antes decía, los marinos teníamos todas las boletas de pago enviadas ahí como apoyo. Claro, ellos no participaron, pero sí mandaron sus boletas de pago, y me refiero al trancazo. Pero mira, es que como dice Patricio, al final tuvieron que mostrar sus caras, los líderes, el Zagal, la Azteca, porque empezaron a pedir cosas que eran totalmente fuera de contexto. Claro. Me acuerdo algo referente a los productos del cobre, cuestiones totalmente políticas. Y bueno, ahí se fueron poco a poco dilatando. Yo quisiera agregar que yo para escribir este capítulo fue el que más pega me dio, porque aparte del libro que estaba buscando aquí de Foucault, que se llama El delegado del gobierno y el motín de la escuadra, leí 6 libros en total, y uno de ellos fue el de Mans, que yo sabía la orientación política de Mans, pero me interesaba conocerlo. Oye, y lo otro, Patricio, que me gustaría rescatar de lo que tú mencionaste, la similitud con todo lo que fue la revolución bolchevique, porque también parte en un buque, en el Potemkin, ¿cierto? Potemkin. Está la sublevación de la marinería del Potemkin, y ahí un reguero de pólvora que no lo paró nadie.
Así que este capítulo de la historia de nuestra Marina, de nuestro país, bueno, yo soy creyente de la Virgen del Carmen, yo creo que ella nos protege porque pudo haber pasado una tragedia, pero de proporciones. Exactamente. Exactamente. Ahí, don Ernesto, ¿qué opinas? Sí, estaba justamente viendo un libro que habla sobre el boletín histórico de la provincia de Marga Marga. Ahí hay un señor que relata también lo vivido en la zona del Marga Marga, en donde no solamente integrantes de las Fuerzas Armadas de la época se alistaron, sino que también parte de la ciudadanía que apoyaba a uno y otro bando, ¿ya? Y ya se dijo, se comentaba de que todo el problema pasó por el tema de los víveres y de sueldo. De ahí partió todo. Y tal como lo dice Patricio, la verdad de las cosas es que tanto la marinería como oficiales estaban de acuerdo en muchas de las cosas que se estaban, los peritorios, por ejemplo, estaban de acuerdo, pero influyó el tema político. Sí. Y ese tema político fue carcomiendo prácticamente a quienes menos conocimiento tenían del tema, que era la marinería de grados bajos, y fueron prácticamente politizados. Y ahí se produjo el mayor problema. Entonces, ya se veía en aquel entonces de que el problema, más allá de los peritorios que hacía la marinería en general, era un problema también político. Y convenía, digamos, para la época de que el Partido Comunista comenzara a meter su ideología errónea en las instituciones y a quebrantar las bases prácticamente de ambas instituciones. Y eso fue prácticamente el motivo principal del tema, con todo lo que significa el movimiento de tropa, el gasto de dinero y el movimiento prácticamente de la Fuerza Armada. En Talcahuano hubo muertos, pues, Ernesto. En Talcahuano hubo muertos. Sí, sí, hubieron muertos en Talcahuano. Hubo más de 40 muertos en total al final del conflicto. Bueno, de ahí no sale la palabra de los compañeritos, porque ese también es un tema que se arrastra según los mitos, leyendas de aquella época. Que apoyaban a uno y otro lado. ¿Tú te refieres al personal de ASMAR? De ASMAR, sí, correcto. Ya, yo ahí no tengo antecedentes. Sí. No tengo antecedentes. Julio Luna, me acordé del oficial que entrevisté, ya Luna, fallecido. Y fíjense, a modo de comentario, don Julio Luna me dijo, y yo conozco a Manuel Astica y sé dónde vive. Si usted quiere, yo converso con él y usted vaya y entreviste a Manuel Astica. Bueno, yo creo que era teniente, con todo el ímpetu y la imprudencia del oficial joven, me entusiasmé muchísimo y partí donde mi mando de pedirle permiso para ir a entrevistar a Manuel Astica. No les digo lo que me contestó. Pero lamentablemente no tengo una entrevista, pero la tendría. Y habría sido interesante tenerla. Pero no. La negativa fue más que a tope. Fue tipo fuego artificial así. ¿Qué te he imaginado? Bla, 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 bla. Entrevistar a ese comunista. Listo, se acabó la posibilidad. Pero pude haberlo entrevistado. Habría sido interesante. Mira, uno de ellos, no sé si Zagalgo Astica, se le comprobó que había tenido militancia anterior, ¿eh? Exactamente. No, sí. Oye, y después del hecho histórico se caen todas las caretas. Los tipos eran de izquierda y pertenecieron al Partido Comunista. De hecho, el preceptor González. Claro, el preceptor González, tú mismo lo mencionas, tiene un cargo medio tibio por ahí, pero evidentemente de izquierda. Ahora, esta gente no ingresó por el sistema normal de ingreso a la Marina, no pasó por el gabinete, no pasó por un periodo de formación, sino que fueron incorporados por necesidad del servicio. Entonces, le dieron grados, pues. Claro, y como dice Pedro, hay que sacar cuentas positivas de estas cosas. Las escuelas matrices
que tiene la Armada de Chile para formar a sus oficiales, para formar su personal, son filtros, son elementos de seguridad para la institución. ¿Te fijas? Entonces, toda persona que se incorpora a la Marina por otros canales debe ser muy seleccionada, muy verificado sus antecedentes personales, su vida anterior, el famoso DHP que nosotros tuvimos que hacer, que significa Declaración de Historia Personal. Uno hace una pequeña biografía de su persona y la entrega. Y si Sí, porque investigaron toda la familia en aquella época, somos todos de la misma época. Y si esa biografía está incompleta o esa biografía se salta datos o cosas por el estilo, hay que rendir cuenta después por qué usted no comentó tal cosa, por qué no dijo que usted en el año 70 estuvo en tal parte, por qué no, etcétera. Porque hay que filtrar, pues, porque todas las Fuerzas Armadas de todos los países del mundo están en riesgo de ser infiltrados. ¿cómo se llama? Exacto. ¿Se fija? Entonces debemos nosotros siempre estar atentos, y la Armada actual, yo creo que así es, a quiénes son los que ingresan. ¿Quiénes son los que ingresan? ¿Dónde fueron formados? ¿Dónde estudiaron? ¿Quiénes son sus familiares? ¿Quiénes son sus antepasados? Y si tienen algún tipo de participación ideológica, política en su vida pasada, saberlo. ¿Te fijas? Saberlo, porque son las Fuerzas Armadas, no está entrando a la Cruz Roja, ni está entrando a ser voluntario en el Cuerpo de Bomberos de Quillota. Está entrando a una de las ramas de las Fuerzas Armadas de Chile. Entonces, y cuando hay que entras sacar... a una fuerza armada, entras para pelear, para ir a una guerra y disparar y matar a alguien cuando te corresponda por la patria. No es que yo quiera ser un extremista ni nada de eso, pero esa es la realidad de cualquier fuerza armada del mundo. Exacto. Ya les voy a comentar no problema, pero sí una experiencia personal. Siendo presidente de un círculo del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, de acá, de la quinta región, específicamente en Villa Alemana, en una oportunidad como presidente me tocó estar de turno. Y turno significaba tener el control de un evento que se estaba realizando en los salones del círculo. Y el evento comenzaba a las 20 horas hasta las 2 de la mañana, no más que eso. Y claro, ya faltando prácticamente 20, un cuarto para las 2, me hice presente y le di a saber al que había arrendado y que estaba a cargo del evento de que quedaba poco tiempo y que tenían que terminar, digamos, la música principalmente, porque estaba autorizado hasta las 2. Y fue así como, estando en eso, pararon la música, la bajaron, no la pararon, bajaron la música, y se me acerca un joven. ¿Me están escuchando? Perfecto. Sí, perfecto. Se me acerca un joven y me dice, ¿usted es el dueño de acá? No, le dije, yo no soy el dueño de acá, pero si se trata de tener responsabilidades con respecto a bajar la música y apagar la música, sí, sería el dueño. Entonces me dijo, pero usted cuida acá, ¿qué es lo que hace usted? Partió preguntando, entonces yo le dije, mira, definitivamente yo soy el presidente de esta institución. Ah, dijo, qué bueno saberlo. ¿Y usted fue marino? Sí, le dije, fui marino. Y sigo siendo marino porque el marino tarde o temprano va a ser acompañado al Campo Santo por marino. Así que uno no deja de ser marino. Ah, dijo, usted igual que mi papá. Ah, le dije, ¿tu papá fue marino? Sí, fue infante de marina. Ah, qué bien, pues tenés que sentirte orgulloso de tu padre. No, más o menos nomás, dijo, porque el viejo ha sido, y partió, digamos, cortándole el terno al papá. Bueno, dentro de eso me ofreció una piscola. Yo le dije, no, estoy de turno, no debo acompañarte con nada. Oye, pero ni una bebida, nada. No, muchas gracias. Entonces, me dijo, quiero conversar con usted. ¿Y de qué se trata? Bueno, de todo este sistema que está pasando y mete al gobierno militar, mete a la Fuerza Armada y mete a la Marina. Y para aquellos que hemos vestido el uniforme azul, que empiecen a hablar en contra de la Marina, es como hablar, digamos, hacia uno mismo. Y me puse a la defensiva. Entonces me dijo, mira, yo te voy a comentar algo, me dijo.
ahora nosotros vamos a actuar. Ustedes actuaron en cierta época de la historia y dejaron la escoba, pero ahora vamos a actuar nosotros. Y vamos a actuar de adentro hacia afuera. Y ante esa situación yo dije, güey, ¿de qué estáis hablando? Dijo, mira, yo estoy estudiando en la UBLA, asistente social, un tema que tenía que ver con organizaciones sociales. Y la única institución que nos falta por meter gente nuestra es la Fuerza Aérea. Le dijo, ¿y cómo que ya hay gente? Sí, dijo. El primer curso ya salió y están en las Fuerzas Armadas, principalmente en Carabineros, el Ejército y la Marina. Y ahí quedé plop. Y me dijo, y usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta porque las acciones van a venir ya se están produciendo. Y me empezó a nombrar. ¿Te acuerdas de unos jóvenes que querían que le sacaran fotos? Eran homosexuales, pero querían sacarse fotos con uniforme de marino. Y efectivamente eso fue verdad. Sí, pero la institución no le aceptó de que se sacaran fotos de marino, ¿ya? Pero tampoco se le podía expulsar. Bueno, eso era parte del curso. Después me sacó otro ejemplo. Me dijo, ¿se acuerdan de unos señores? Me parece que eran cadetes, dijo. Le quisieron tirar el reloj de flores, le quebraron ya, ese también eran parte de nuestro curso. Y así este joven, que no pasaba más allá de los 25 años, me empezó a nombrar varias acciones en aquel entonces y de que se producían. Y dijo, ya a futuro va a ser peor porque los cabros van a entrar y después cuando estén un tiempo en la Marina, al menos en la Marina, se van a retirar. Y eso le va a causar minoría de personal, se van a especializar, se van a profesionalizar prácticamente y después se van a retirar. Y creo que me atrevería a decir que estamos viviendo esa situación. ¿Cuándo fue eso, Ernesto, perdón? Esto fue, a ver, yo llevo 3, 4 años, harán sus 5 o 6 años atrás. Hace poco, ¿eh? Sí, se hace poco. Yo Hace poco. Y yo lo expuse en una oportunidad, lo di a saber a quién correspondía, con todas las alarmas ahí por haber, para que se tomara acción al respecto y se tuviese, tal como lo decía Patricio, este control del DHP, el control, digamos, de quiénes son las personas, el pasado que han tenido, todo lo que involucra poder no investigar, sino que saber de dónde viene ese joven. Podrá ser muy, muy, muy buen alumno, con mucho rendimiento académico, pero no sabemos la ideología que trae. Y ahí es donde a lo mejor estamos flaqueando. Yo no quise mencionarlo adelante porque tengo mis dudas con lo que decía Patricio. Sí. Porque yo creo que puede haber gente que esté infiltrada, específicamente en la Marina, y siempre la ha habido. Acuérdense ustedes que el tiempo de Salvador Allende, el senador socialista Carlos Altamirano tenía contacto en la escuadra y de hecho hubo una infiltración en la escuadra. Y el almirante Bilbao fue el fiscal. Bueno, yo creo que actualmente debe haberlo. Uno siempre piensa que estas cosas al final se pueden infiltrar, pero de ahí a que logren algo desde el punto de vista, un objetivo militar, lo dudo. Y ahora me entra más la duda cuando Ernesto me dice, oye, lo que quieren es aprender y después irse. O sea, en el fondo aprovecharse del tema académico. Sí, sí, correcto. No parece ser una infiltración para mañana pasado, digamos, horadar la disciplina de la Marina o de otras Fuerzas Armadas. Mire lo que le pasó a los jóvenes conscriptos del ejército, con el respeto que se merece nuestro glorioso ejército de Chile, con esos jóvenes que lamentablemente, bueno, lo que pasó es lamentable, digamos, la pérdida
vida humana, pero es incomprensible que vayan no a desertar, sino que a retirarse de la conscripción más de 100 personas. Por un tema específico, nunca haya sucedido. No se había sucedido, acuérdate tú en Antuco. ¿Y quiénes estaban detrás de ellos? Asesorándolo. Derechos humanos, gente política, principalmente de izquierda. Entonces, da que hablar. Convengamos en que, desgraciadamente, tanto en nuestra querida Marina como en las instituciones hermanas, hay oficiales descriteriados que ordenan cosas que no son, incluso están fuera del reglamento. Pero vuelvo a insistir, lo que pasó en Antuco, que murieron una cantidad de conscriptos impresionantes, murieron de frío. Porque un descriteriado que era mayor lo sacó a marchar con una ventisca, un bajo cero. Entonces, esas son cosas que deben investigarse y deben sancionarse. Lo mismo que pasó con estos conscriptos allá en el norte. Lo que pasa, tal como pasó en el año 31, es que hay un conflicto, hay un error. No había por qué reducir los sueldos, no tenían por qué sacar a marchar a esta gente de Antuco en esas condiciones. Lo que pasó en el norte tampoco debió hacerse. ¿Ah? Pero, obvio, siempre de esto se va a colgar la izquierda, de alguna forma, y se va a colgar ¿para qué? Para desprestigiar a las Fuerzas Armadas y a Carabineros. Es una cosa que les es intrínseca a esta gente. No soportan los uniformes, aunque traten de disimularlo. ¿Ah? Pero que se cometen errores y que, como quien dice, se la dejan la pelotita sola en el punto penal y sin arquero, con este tipo de errores que se cometen. Exactamente. Oye, el tema está muy interesante, pero volvamos al tema inicial. ¿Qué les parece? Muy entretenido, yo seguiría por segura, pero... Usted es jefe, don Pedro. Así la prueba timonel. ¿Qué más nos puedes contar de la historia del libro o comentarnos? ¿O Pato tiene alguna pregunta más sobre el libro? No, yo creo que ya hemos tocado prácticamente todos los puntos más importantes, más relevantes, y siempre hay que tener cuidado de cuando se conversa sobre un libro, es de no quitarle la magia al lector futuro y que se vaya sorprendiendo y que se vaya encantando en lo que va a ir encontrando. Lo que sí, el comentario general es que van a aprender de la vida en la Armada de comienzo del siglo XX y hasta avanzado, llegando a un periodo que es muy poco conocido históricamente y que aquí ha sido tocado con bastante rigurosidad por parte de nuestro autor. Entonces creo que, aún siendo novela, con la lógica de una novela que tiene licencia de novela, que puede crear ciertas situaciones para mayor amenidad del lector, pero aún así, ya vimos ya que el caso del Rucumilla es un caso real, el caso del 31, todos los antecedentes son históricos, así que para nuestros lectores van a enterarse de hechos del pasado de la Marina de Chile, que es interesante para ellos, para, por un lado, conocernos como marinos y también ver de que las Fuerzas Armadas no son insensibles, ni pueden serlo, puesto que son cívicos, gente que cree que las Fuerzas Armadas no son cívicas, porque no son civiles, pero son cívicos, es decir, están en las civitas, están inmersos en la problemática que vive el país que ellos defienden. Entonces, tienen que comprender que si bien las Fuerzas Armadas se mantienen en silencio, eso no significa que ese silencio concede, sino que ese silencio es parte de nuestro ethos, como Fuerzas Armadas obedientes y no deliberantes. Pero que no se olvide de que nuestro centro es defensa de la patria. Por lo tanto, siempre hay un límite. Por eso que la historia comenta y relata y muestra cuando las Fuerzas Armadas consideran que la situación ha ido a un extremo tal que les hace pasar por sobre la Constitución y realizar actos de restauración, de reconquista de la patria. Porque una fuerza, lo decía el almirante Merino, Fuerzas Armadas sin patria no tienen sentido. Exactamente. Parte de la patria es la Constitución. Y juramos defenderla. Hasta morir. Así es. Exacto. Exactamente. Y no es un eslogan. José Miguel te iba a consultar con respecto al libro.
o a los libros que ha escrito, pasan por un filtro los libros antes de editarse. En el caso... ¿De qué tipo? Filtro, digamos. Filtro, por ejemplo, que podría ser de censura, de aprobar, qué sé yo, como el caso mismo del libro de la tragedia de la Janaqueo, en donde hasta la mitad y un poquito más es sumamente interesante. Después ya comienza, es parte, digamos, de lo que el escritor va imaginando una escena que termina sumamente muy bien hilvanada, que coincide con el comienzo, y eso hace, tal como dice Patricio, lo hace más interesante para el lector. Porque si fuese, digamos, una comisión de censura, una comisión, digamos, para ver la historia real, a lo mejor habrían objetado algunas cosas, creo yo. Mira, Ernesto. Por la parte historia. No por la parte novela, por la parte historia. Afortunadamente en este país que hemos construido entre todos, no tenemos censura de ese tipo. Ya. En lo que sí, yo creo que al final el único filtro es el lector. Y cuando uno, en el caso mío, yo lo decía al comienzo, cuando tú estabas con problemas de conexión, a mí me gusta esto de escribir historia novelada o novela histórica, porque me da ciertas libertades. En el caso de este libro, si tú tienes la oportunidad de leerlo, es la historia de un almirante de la Marina chilena que toca la casualidad que es hermano de mi abuela. Y que tiene toda esta historia con los submarinos, con el tema del Itata, después con la sublevación de la escuadra. Él participa de alguna forma de todos estos hitos históricos, en los cuales yo soy muy, muy acucioso y muy estudioso. Pero el hecho de escribir una novela me permite a mí ciertas licencias, ¿cierto? Porque esto no es un libro de historia, es una historia novelada. Les contaba yo en un comienzo al Mote 583, don Pedro Fierro y a don Patricio, que este caballero, hermano de mi abuela, no tuvo descendencia. Entonces yo me permití la licencia y yo creo que a nadie le puede parecer mal, porque él era un oficial joven cuando estuvo en Estados Unidos un montón de tiempo, preparándose para traer los submarinos y qué sé yo, y me permití el lujo de inventar un romance, ¿ya? Que naturalmente explicaba yo a Patricio, no es real, y el desenlace del romance tampoco es real. Lo que sí es real es todo lo que es historia. Ahora, como te digo, el filtro mismo es el lector, y repito lo que acabo de decir, yo solamente para el capítulo de la sublevación de la escuadra tuve que leer 6 libros. Uno del almirante von Schroeder y varios más entre medio, y incluso el de Patricio Mans, que tiene un claro tinte ideológico, ¿cierto? Pero me sentí con la obligación de ver ese foco y ese ángulo de la forma de ver una situación que fue sumamente delicada. Pero a tu pregunta y respuesta clara, no hay filtro. O sea, si mañana pasado yo tuviera que someterme a una censura para lo que yo escribo, en forma honesta, sencillamente dejo de escribir. Y que además no es un tema, disculpa Patricio, no son temas que estemos hablando de secretos militares, por ejemplo, es historia. Es historia, claro. Es historia, sí. Mira, en situaciones diferentes, pero el mismo objetivo. Exacto. Muy interesante. Bueno, amigos, yo quiero comprometerlos públicamente a cada uno de ustedes, don Pato, que nos cuente cuando participó en el rescate. Con José Miguel hablaremos del Janiqueo y el Leucotón. Con don Ernesto lo quiero invitar para que un día fuera conversemos de ese libro, que yo lo tengo y lo he leído. Bueno. También me gustaría de aquella grabación que me enviaste después de que viste un video. Ese tema también es muy interesante. Se trata de varios errores históricos que se han cometido sobre la parte del Marga Marga. Y bueno, ¿qué más que agradecerles el tiempo? Lamentablemente ya se nos ha ido. Perdón, Pedro, ya hay un tema que es sumamente importante, porque hoy día tenemos que darle énfasis a la historia con respecto al tema antártico. Sí. Y ahí también hay un gran tema.
Sí. Así que yo tengo guardadito bajo la manga una cartita sobre este tema cuando estoy invitado a una parte. Ya. Cuando regrese voy a contarla, pero sobre ese tema. Qué bueno. Sí. Amigo, muchísimas gracias, les agradezco su tiempo. Gracias a ustedes. ¿Qué más quiero desearle? Una buena semana que queda, un buen fin de semana, y estaremos siguiendo en contacto, ¿les parece? Perfecto, muchas Me gracias por la parece invitación, No me Pedro. corten, Oye, voy a hacer gracias. el cierre, no me corten, por favor. Gracias, Patricio. por tu- Éxito. Se termina éxito, nuestro José programa Miguel, en vivo. todo. Ya vaya Si te bien. gustó, danos tu like, suscríbete y toca la campanita para que recibas notificación de nuestros videos y programas en vivo. Gracias por llegar hasta el final del programa. Te esperamos la próxima semana o en nuestro próximo video. Las opiniones vertidas en este programa en vivo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. No representan el pensamiento o la responsabilidad del resto de los panelistas o invitados.